buenas tardes. Gracias por su compañía de cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde justo, aquí por Teleradio América. Y también recuerde que estamos en nuestro canal de YouTube. Aquí damos inicio a 2x3 en salud. Ustedes saben que cada sábado queremos llevarle un contenido interesante para llevarle orientación e información en esta área tan diversa como es la salud, porque se ha demostrado que la salud no es solo ausencia de enfermedades, es nuestro ser integral. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, pues con esa introducción excelente comenzamos nuestro programa, recordando que el país está encendido. La situación muy encendido. Muy encendida, la situación sigue calentísima por este paquete de reformas en todo el sentido de la palabra, sí. Y esto impacta a todo mundo. Así es. A todos los sectores, desde el cine, la salud, la educación. La empresa. Las empresas, los empresarios son los primeros en gritar, como sí, siempre. Sí, sí. Todos los sectores, y eso es lo que está tomando las portadas de los periódicos, abre los noticiarios de televisión, es motivo de comentario, y ahí nosotros no podemos sustraernos porque esto es parte esencial de la vida, es con lo que se mueve todo. Bueno, es lo que estaba diciendo ahorita, esto genera inquietud en la población porque se están hablando de muchas reformas que van a impactar la economía desde los más pequeños hasta los más grandes empresarios que hay en el país y desde la población de menos recursos hasta la más altos recursos, porque cuando te le ponen impuestos a productos de primera necesidad básicos que utiliza la población, pues la calidad de vida definitivamente se impacta, porque si tú podías comprar, vamos a poner un ejemplo, 3 guineos, para tu cena, pues quizás posiblemente solamente puedas comprar 2. Y hay que decir, porque uno tiene que entender que ciertamente el Estado funciona con impuestos, Por porque supuesto. es eso. El tema es como que se le pasó la mano, sobre todo con todos los sectores. Pero uno siempre piensa que el que tiene más debe dar más. Debe pagar más. Debe pagar más. Y aquí hemos visto que saldrían más gravemente afectados la clase media. Sí, como siempre, que es un sector que está como atrapado. Dicen que la clase media es una especie de el jamón y queso del sándwich. Exactamente. Tú estás atrapado, a ti es que te graban los salarios, te graban todas tus entraditas. Por todos los aspectos. Uno de esos impuestos que más llama la atención es a la vivienda. A la vivienda, porque recordemos que ya cualquier apartamento, por pequeño que sea, te cuesta más de 5 millones de pesos. Sí. Eso es indudable. Entonces, al bajar la colocación de este impuesto anual a una vivienda de 5 millones a partir de los 5 millones de pesos, pues eso también afecta muchísimo, como dices tú, a la clase media, que es la que está ahora también hasta protestando, porque estamos retomando, escuchando de nuevo en la noche los cacerolazos que se habían dejado ya en el pasado, Tati. Así es. ¿Qué hace todo esto? Que se exacerban los problemas ya agravados de la salud mental de la gente. Claro. Porque mientras tanto todos estamos preocupados, hoy me van a agravar más el salario. No voy a poder comprar lo que necesito. No voy a poder comprar, tenía pendiente los muchachos jóvenes, a mí siempre me preocupan los jóvenes, que tenían pendiente casarse, hoy vamos a tener un invitado que es joven también, que tenían pendiente casarse, bueno, pues ahora no podrán celebrar su boda de tal manera, tenían pensado adquirir un apartamento, pues no podrán. Se le dificulta más. Y si usted está en retiro ya y se le ocurrió la idea de un segundo apartamento, entonces me lo van a agravar porque son dos. Porque son dos, así es. Una situación muy delicada, pero siempre hay que tener la esperanza. Yo pienso, Doris, que el gobierno tendrá que echar para atrás, no a la reforma, sino a los montos que se ha planteado, porque parece que lo hicieron técnico bien desalmado. Sí, no a la reforma, porque si escuchamos expertos y técnicos dicen que el país necesita una reforma fiscal, pero como dices tú, saber dónde se aplica esa reforma, equilibrarla, o sea, que la carga no sea tan grande, que afecte la estabilidad la vida nuestra, de la población. Tati, hablando un poco de otra cosa que no sea de reforma para quitarle un poco la presión a la persona, quiero felicitar al doctor Héctor Eusebio, que esta semana puso en circulación su libro ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Es un libro que narra su historia. El doctor Héctor Eusebio es un ginecobstetra. Se retiró a los 40 años de ejercicio. El doctor acaba de cumplir 80 años de edad.
en plenas facultades, y puso a circular precisamente el día de su cumpleaños este libro, en una actividad que se hizo en Funglode muy emotiva con la participación e integración de toda su familia. Decía el doctor Sánchez Martínez, el psiquiatra que fue quien hizo el prólogo del libro, que el doctor, pese a tanto trabajo, siempre sacó tiempo para su familia y para viajar. Y felicidades al doctor, ha sido nuestro invitado y ha sido un médico que hemos entrevistado mucho. Yo no pude estar, pero me uno a esa felicitación de un hombre tan íntegro y tan dedicado a su carrera. De igual modo, aprovechamos, y este sí lo tenemos, el del doctor no lo tenemos aquí, pero este libro es del doctor Jimmy Barranco, que es un maestro de la nutrición, es nutriólogo, profesor universitario, catedrático, médico de Sedimat, de INTEC y de muchas. Este es un libro, el doctor tiene la faceta, bueno, aquí está, de poeta, es decimero también, trabaja la décima, y este debe ser como su cuarto o quinto libro. Así que muchas felicidades al maestro Jimmy Barranco. Muchas felicidades, doctor. Bueno, pues Tati, con estos mensajes nos vamos a la pausa, la primera pausa, y regresamos con nuestro invitado de la tarde, así que no se lo pierdan. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de su programa especializado en temas de salud. Y esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Ronald Valdés, quien es coordinador de nefrología de Sedimat. Lo tenemos por primera vez y le damos la bienvenida a este espacio. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues bienvenido a 2x3 en Salud. Este es un programa que nosotras hacemos muy dirigido a la educación, a llevarle orientaciones a la población, sobre todo en el campo de la prevención, que es lo que tanto se necesita en nuestro país. Doctor, y vamos a empezar hablando un poquito, háganos una radiografía o un retrato de la situación de las enfermedades vinculadas a nuestros riñones, que tanto en nuestro país como a nivel global. ¿Cuál es la realidad? Sí, bueno, la enfermedad renal se engloba principalmente en algo que se llama enfermedad renal crónica. Crónica. Es el término que se utiliza. Las estadísticas a nivel nacional como internacional son parecidas. Este país, la última estadística se hizo, aproximadamente un 8 a 9% de la población general sufre de enfermedad renal crónica. ¿Adulta? ¿Población adulta? Adulta y niños. Completa la población, el 8%. El 8 o 9%, que es bastante. Y las causas principales son hipertensión y diabetes, que la hipertensión se dice que aproximadamente un 30% incluso de la población sufre de hipertensión y un 15% más o menos de diabetes. Entonces son cifras alarmantes, porque si tenemos 11 millones de habitantes aquí, si decimos que casi un 10% sufre de enfermedad renal crónica, estamos diciendo 1 millón. Exactamente. Y es una enfermedad silente que es fundamental la prevención, o sea, diagnóstico temprano y tratamiento temprano. Y los problemas es que es silente. Si la gente no siente síntomas, difícilmente pueda sospechar de que tiene algún padecimiento. Correcto. Doctor, y a nivel mundial usted decía que son similares. Eso es lo que estamos viendo, esas cifras. ¿En aumento, doctor? ¿Ustedes están viendo que eso va subiendo? Va en aumento, como todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. La enfermedad renal crónica no se queda atrás. O sea, se proyecta que va a seguir en aumento por diferentes razones. Causas de esta enfermedad son muchas. Obesidad, que también va en aumento. Obesidad afecta la función renal. Diabetes, hipertensión se cae de la mata. Medicación, la automedicación. Antiinflamatorios que los podemos comprar sin receta. Antibióticos, que a veces uno le pregunta quizá a un vecino, a un familiar, ¿qué me bebo para la gripe? Y se beben un antibiótico. Esos antibióticos... ¿Para un virus? Para un virus, por cualquier etiología. Pero más que resistencia, que ya lo conocemos, resistencia a los antibióticos, pueden causar daño renal. También, o sea, no discrimina entre una población de alto nivel socioeconómico o de bajo nivel socioeconómico. Afecta a todo por igual.
O sea que es bastante importante. Es una enfermedad silente, como acaba usted de describir, pero tiene un impacto muy alto en la población, tanto en cuando tengo la enfermedad como en la parte económica. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Sí, lamentablemente es silente, por eso es importante asistir a un médico como chequeo general, más si tú eres diabético e hipertenso ya conocido. Ya eso es, obligatoriamente debe ir a un internista que le hagan las pruebas o a su nefrólogo si ya tiene o si conoce a alguno, para que le hagan las pruebas y descartemos que no haya enfermedad renal ya, que es bastante sencillo. O sea, una prueba de sangre como la creatinina o la urea y un examen de orina. Simplemente para... Ahí puede dar, se ve que puede haber... Sí, podemos discriminar, son bastante sensibles de si hay enfermedad o no renal. El médico internista, el médico general o cualquier otro médico que reciba un paciente en estas condiciones de diabetes, de hipertensión, ¿tiene pendientes esas pruebas? ¿Las manda a hacer o no se piensa mucho en ello? Sí, de hecho son pruebas de rutina. De rutina. O sea, no son pruebas especiales. Cualquier médico general, hasta un subespecialista, le indica de manera rutinaria. Lo que es importante, obviamente, es enfatizar que no es tanto el valor de la creatinina, sino el cálculo de algo que se llama la tasa de filtración, que también todos los celulares inteligentes tienen esa fórmula que tú le entras los datos y ya te puede dar un valor, que si ese valor, por ejemplo, la tasa de filtración, es un estimado de la cantidad de sangre que está filtrando el riñón cada minuto. Si baja de 60 mililitros de sangre por minuto, ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica, que también influye la variable tiempo. O sea, tiene que tener más de 3 meses con esa filtración bajita. O sea que hay que darlo en un seguimiento para ese paciente. Hay que darle un seguimiento. Si salió baja la primera, bueno, hay que darle un seguimiento y ver si persiste baja. También el examen de orina. Hacemos examen de orina, incluso hace unos años se hizo una jornada de examen de orina para detectar la albúmina, que es una proteína que sale en el examen de orina como positivo, una cruz, hasta 3 cruces. Y eso nos habla de enfermedad renal también. O sea, la albúmina debe salir sin esa cruz, como dicen, sin dar positivo. Sí. Bueno, debe salir 0 porque la albúmina normal en la orina es muy poquita. Debería ser 0, pero se acepta hasta 30 miligramos por gramo de creatinina, y eso no lo detecta el examen de orina. O sea que si sale menos de 30, va a salir negativo. Y la albúmina, ¿por qué es importante? La albúmina es una proteína la más abundante del cuerpo. Yo le digo que es como el dinero. Nosotros apreciamos el dinero porque con eso podemos comprar y resolver los problemas que tenemos. El cuerpo, si libera esa albúmina, estamos perdiendo ese dinero. ¿Cuál es la función de la albúmina en el cuerpo? La albúmina hace diferentes reacciones químicas, son estructuras de las células. Es una fuente de energía, aunque el cuerpo no la utiliza mucho, utiliza más los azúcares y los lípidos, pero en casos extremos también funciona como energía. Mano de la albúmina, como dice. Son como también como las paredes del cuerpo. Cuando la albúmina está bajita, empezamos a ver los edemas. Que se hinchan. Se acumula líquidos, como dice la gente. Doctor, bueno, usted me está un poco contestando, porque la pregunta que tenía en el set de mi cerebro hay algunos, es una enfermedad silente, pero hay elementos físicos que me ponen las antenitas, ¿verdad? Que me paran las antenitas para detectarla físicamente, o sea, a simple vista, ¿o no? A veces hay pacientes que pueden referir al orinar una espuma, o que parece como jabón. Realmente. Cuando orinan, ven en el inodoro espuma. Esa espuma. Y eso podría ser indicativo de proteínas o de albúmina en la orina. Pero realmente síntomas específicos o que alerten a la disfunción renal, lamentablemente no aparecen
hasta muy avanzada. Porque no duele, doctor, perdón, Tati, no duele, porque la gente dice, me duele aquí, me duelen los riñones. Eso no, los riñones no duelen. No duele, doctor. Duelen, pero bueno, esa es la causa número 1 de la consulta. De la consulta, ese dolor, ¿verdad? Realmente esas palabras, esa frase es la más común. Me duelen los riñones. Pero duelen realmente. Si hay, por ejemplo, piedras o litiasis, obstruyendo o en tránsito, no tanto en el riñón, porque el riñón es como, como un apartamento, hay mucho espacio para moverse, pero los uréteres, que son los tubitos que llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga, cuando el lito está en ese tránsito, sí puede doler, porque obviamente ahí no hay espacio, y el lito o la piedra es como un erizo, tiene muchas espinas y va raspando y dando dolor. Son las llamadas piedrecitas. Las piedrecitas. O si el riñón está dilatado de una forma bastante severa, puede haber dolor. Que dicho sea de paso, ¿por qué se forman esas piedras? Es una buena pregunta. Es multifactorial. Uno toma mucha leche, decían en el campo antes, ¿no? O los refrescos. O los refrescos. Sí, realmente hay varias cosas que influyen en la formación de piedra. Hay formadores de piedra de manera genética que tienen alguna mutación dentro del riñón, donde se forma la orina, y están predispuestos a formarla, porque tienen menos elementos inhibidores, porque la orina en el riñón se forma con líquido, agua, y solutos, que son electrolitos, sodio, potasio, magnesio, entre otros. Entonces, si tenemos una orina muy concentrada, por ejemplo, de un electrolito más común, que es el sodio, que es la sal, puede haber la saturación o la supersaturación de la orina, que es como si tú coges un vaso de agua y le echas sal. Estás viendo que la sal se va al fondo y se va poniendo turbio el agua. Si le vamos echando más y más sal, va a haber un momento que el agua se va a convertir en más, vamos a decir, sólida que líquida. Y eso mismo pasa en la orina. Por eso es que una de las medidas principales de evitar la formación de piedra es la dieta baja en sal y la hidratación. Y las piedras, doctor, perdón, si no, vamos a una pausa, pero la piedra se opera, o sea, que yo veo una gente, hay que operarme porque tengo piedra en los riñones, pero eso, doctor, usted no lo va a contestar después de estos comerciales. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Estamos conversando con el nefrólogo, el doctor Ronald Valdés, quien es coordinador de nefrología de Sedimat. Y recordar que Sedimat acaba de cumplir 25 años, así que lo felicitamos. 25 años de servicio, que no es paja de coco, como decimos popularmente. Y hablando de paja de coco, doctor, hablábamos de piedra en los riñones. La gente dice, bueno, yo no tomo refresco, yo no consumo mucha sal. Usted hablaba que el consumo de sal puede ser una de estas razones, aparte de lo genético, de que puedan formarse piedras. ¿Qué otras condiciones, qué otras cosas que hace uno como persona puede conllevar a que surjan, se le formen piedras o litiasis en los riñones? Bueno, está la famosa, por ejemplo, cuando hablamos de hidratación, no es hidratarse con lo que sea, realmente lo que preferimos es agua. Agua natural. ¿Y el agua con gas? No hace ningún... No, tiene un poco más de carbón, que es lo que le da la burbuja y el sabor, pero obviamente no la recomendamos de manera rutinaria, o sea, de sustituir el agua por eso. Perfecto. Igual las bebidas carbonatadas como refresco, té frío, entre otros. Son los componentes que tienen esas bebidas entonces, ¿no? Porque tienen mucha, por ejemplo, azúcar. El azúcar es un diurético en el riñón. Mucha azúcar atrae agua y hace que uno orine mucho. Es como cuando uno bebe, por ejemplo, cervezas, refrescos, que por alguna razón vamos más al baño y en cierto sentido nos deshidratamos. Porque estamos orinando mucho, pero no estamos repletando el organismo con líquido. Que ese es otro tema a tratar con usted también, que la gente dice, no, yo orino muchísimo, pues también vamos a un poco a ver esa, pero vamos a terminar con lo de las piedras en los riñones, doctor. ¿Qué otras causas, qué otras cosas pueden conllevar a que estas surjan?
además de la dieta alta en En sal, En sal. que es importante enfatizar eso. Yo le digo a los pacientes, el hecho no es echarle sal a la comida, porque cuando uno cocina, obviamente le echamos sal, porque si no la comida está desabrida, sino lo que uno come. Porque, por ejemplo, no todo el mundo cocina, y yo entiendo que no tenemos tiempo de hacer de uno preparar uno mismo su alimento, pero uno compra comida de la calle, esa comida de la calle, si puede que sea muy salada, o sea, que tenga mucha sal ya incluida, o tenga preservantes. O el tipo de aceite también, doctor. Los aceites todo eso, preservantes, tienen sal, y tienen fósforo, y tienen potasio, que son otros electrolitos que influyen en los solutos del todo eso del va a riñón. los riñones, como dicen. Exacto, el riñón es el que administra todos esos electrolitos. Entonces, esa es la dieta alta en sal. ¿Qué tú comes? Yo como pollo frito ya hecho, o pollo horneado. Eso es saludable, pero sí, pero no sabemos. ¿cómo lo hicieron? Y tiene preservante porque está cocinado. Exactamente. O sea, si no se daña. Exactamente. Dietas altas en proteínas, que las proteínas son muy buenas, como ya mencionamos, pero muy altas, con bajas en hidratación. Siempre ese balance. O sea, si estamos comiendo mucha sal, tenemos que beber mucha agua para diluir esa sal. Por ejemplo, a veces los entrenadores, doctor, te indican mucho y te dicen mucha proteína, cómete no sé yo cuánto de carne, la cantidad de carne. Los dominicanos no somos de muchas cantidades, pero sí en abundancia, todos los días carne, por ejemplo. Sí, en esos casos específicos, es una población distinta, porque es una población que está buscando un propósito, ganancia de masa muscular, más, vamos a decir, el fitness, ponerse más saludable o verse más saludable. Y en ese caso va a depender el peso, la altura de ese paciente. El ejercicio que haga. El ejercicio, exacto. o sea, porque para crear músculo hay que tener dos cosas, el rompimiento del músculo y la creación. Rompimiento con el ejercicio y ya la formación con la proteína que tú le ingieres, que tú le das. Esa es la energía para tú crear músculo. Y en ese caso está justificado por esa razón. Obviamente hay casos extremos, porque ya por encima de 1.2, 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso es una dieta hiperproteica, que a largo plazo pudiera hacer daño. Sí, porque hay muchísimos planes de dietas diferentes, o sea, pero a veces lo que nos preocupa es que a veces se la ponen indistintamente, muchas veces personas quizás sin los conocimientos fundamentales de todo lo que tiene que ver con nuestro organismo, a toda persona la misma dieta quizás, y quizás no todo organismo pueda responder igual. Toda persona indistintamente que vaya a hacer un plan nutricional, un plan de ejercicio, debería hacerse un chequeo general. Evaluación médica. Porque está la enfermedad cardíaca. Hemos tenido muchos casos lamentables de jóvenes deportistas que tienen muerte súbita y no sabemos. O desórdenes metabólicos. La diabetes, por ejemplo, la diabetes no da síntomas muchas veces y uno puede tener algún tipo de prediabetes o diabetes. Y esas dietas así extremas no son convenientes. Y volviendo, doctor, a uno de los componentes que usted ha hablado bastante, que es el sodio, en México la Sociedad Dominicana la Sociedad de Cardiología, que es dominicana, llegó inclusive a plantear retirar los saleros de la mesa, porque es que el dominicano, por ejemplo, en este caso el mexicano, que ellos son más amigos del picante que de la sal, ¿verdad? Añaden al alimento ya hecho, añadir sal, y ellos plantearon en un momento dado retirar los saleros de la mesa. Sí, hubo una campaña incluso de la OPS dirigida a eso. De la OPS. Eso de la sal realmente va para todo. Cualquier tipo de patología puede involucrar la sal. Cardíacos, renales, diabetes. Quería también preguntarle, doctor, a propósito de la enfermedad renal crónica, por grupos de edad y por sexo, ¿a cuál población afecta más? ¿Mujeres, hombres? Usted hablaba ahorita del tema de la obesidad, pero ¿cuáles son las poblaciones más afectadas? Bueno, en estadísticas dominicanas, por ejemplo, se hizo un registro, la enfermedad renal crónica afecta en un 60-40 más o menos, entre hombres más común y 40% mujeres, de todas las edades, vamos a decir. O sea, no discrimina, puede ser desde la infancia. Pueden nacerse con esa condición. Porque un factor de riesgo para la enfermedad renal es, por ejemplo,
bajo peso al nacer o prematuridad, porque el riñón no está totalmente formado y necesitamos la entidad que se llama nefrona, que es los pequeños filtros que tiene el riñón, que tiene millones. Si hay bajo peso al nacer, puede haber una menor cantidad de nefrona y eso lo predispone en el futuro. Como también adolescentes y ya adultos y adultos mayores. Toda esa población está en riesgo. Exacto. ¿Y la respuesta nacional, doctor? Oye, yo sé que todos en Sedimad tienen un servicio amplio y que acaban de ampliarlo todavía más. La respuesta del país a la población que tiene este tipo de patología es suficiente. ¿Se necesita todavía seguir abriendo centros en nuestro país para la atención? Bueno, siempre más es mejor, yo diría. Lo que sí tenemos que enfatizar en el país, como ya ustedes mencionaron con la reforma, por ejemplo, la reforma, uno de los propósitos es mejorar la atención de salud primaria. La atención primaria, sí. Y la atención primaria de nuestro país está muy deficiente, vamos a decir. Y si pudiéramos mejorar esa parte, pudiéramos diagnosticar del nivel primario, que es donde se debe diagnosticar, esas personas o pacientes que tengan enfermedad renal muy incipiente. Trabajar en la prevención, en la prevención, doctor, y detección temprana. Si detectamos temprano, hay miles de cosas que hacer. Al contrario, si detectamos tarde, ya el abanico de opciones son mucho menos. Porque doctor, si detectan tarde, ya la solución no. El abanico, como dice usted, sería la diálisis. Pero si se detecta temprano un paciente, ustedes ven algunas señales, bueno, ¿qué se hace con ese paciente? Porque a veces la gente teme, salí con problemas renales, ya voy a ir a diálisis. O sea, hay mucho miedo de la población, pero hay muchas opciones, supongo yo, antes de ahí. Hay muchas opciones, porque, por ejemplo, si vemos qué causó esa enfermedad renal, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ok, diagnosticamos que tenemos una enfermedad renal muy incipiente. Vemos al paciente, se evalúa completo. Si es obeso, por ejemplo, plan nutricional, vamos a bajar de peso, vamos a llegar a un peso ideal. Es hipertenso, vamos a modular la medicina para mantener esa presión normal, controlada, medicada. La hidratación, los dominicanos no tendemos a beber mucha agua y en un país bastante caluroso. O sea, enfatizar en la hidratación, enfatizar en la dieta baja en sal, en la ingesta moderada de proteínas, diabéticos, controlar esa diabetes. O puede ser que simplemente la mayoría de las cosas que afectan los riñones son secundarias. O sea, controlando las causas secundarias, podemos mejorar la parte renal o mantener ese riñón en un estado sano. Y definitivamente, pues ahí hay mucho de educación. Doctor Valdés, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales. Y quisiera que iniciáramos el siguiente segmento con el tema de los tratamientos. Nosotras tenemos muchos años en el sector salud y hemos visto algunos avances, pero nos gustaría tratarlo con usted, que además viene formado como subespecialista de otro país. Volvemos ahora con el doctor Ronald Valdés, nefrólogo. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Ronald Valdés, nefrólogo y coordinador de esa área en Sedimad. Doctor, hablábamos de que ha habido avance en el país. Nosotros venimos de experiencia, Doris y yo, de ver hospitales como el Gautier en su tiempo, que teníamos que hacer reportajes periodísticos para que hubiera agua y filtros y todos los equipos para poder dializar a los pacientes protestando por eso. Por el kit de diálisis. Por el kit de diálisis, o sea, agua que no había en los hospitales. Entonces, nosotros nos atribuimos el haber luchado como periodistas para que eso se resolviera y lo logramos. ¿Qué es lo que tenemos de tratamiento? Después que se diagnostica la enfermedad renal crónica, ¿cuáles son las opciones, cuáles son los tratamientos? Bueno, en etapas incipientes, tratar la causa. O sea, cual sea la causa, tratarla. En caso de hipertensión y diabetes, que son las causas más comunes, las dos principales causas, tratamos de mantener esas dos enfermedades lo más controladas posible.
específicamente con medicinas que se titulan como nefroprotectora, que además de, por ejemplo, antihipertensivo, de bajar la presión, tiene otros efectos, por ejemplo, para reducir las proteínas, la salida de proteínas por la orina o lo que se llama albuminuria. También tenemos medicamentos antidiabéticos o que bajan la glicemia y tienen también efectos para reducir la albúmina por la orina. Perfecto. Que es el principal tratamiento, reducir esa salida de albúmina, porque así que nos guiamos si la enfermedad renal está progresando o no. Ya en estadios más tarde, más avanzados, está la diálisis, que son dos tipos de diálisis. Está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ambas tienen la misma función, que es reemplazar el riñón, reemplazar la función o una de las funciones del riñón, que es filtrar la sangre, sacar los tóxicos, creatinina, esa sangre, urea, como dicen. Exactamente. Potasio, sodio, entre otros. Entonces, en esos términos de diálisis, el país ha avanzado bastante. Hay muchos centros ya aquí. No, bueno, recordaba Tati esa situación, que eran como 2 centros, venían aquí a Santo Domingo. El Gautier y el Padre Villini, básicamente. Exactamente, venían de todos los pueblos prácticamente a dializarse. Hemos avanzado bastante. Ya en el país hay aproximadamente 200 centros de diálisis. Bien. O sea que de hemodiálisis. Ya, diálisis peritoneal es una diálisis que se hace en la casa. Se le da un entrenamiento al paciente y a los familiares y es un poquito más independiente. ¿Y todo paciente califica para diálisis peritoneal o son pacientes específicos? Son pacientes específicos. Realmente, en términos de indicadores, todo paciente es candidato hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. Porque como la diálisis peritoneal es más primaria, más sencilla. Es más sencilla porque obviamente el paciente la puede hacer y no involucra la sangre. O sea, ¿y qué hace la peritoneal entonces? La peritoneal sencillamente es colocar un catéter, que es como los catéteres que ponemos para pasar solución, pero un poco más grueso, en el área abdominal, en el abdomen. ¿Ese catéter se coloca y se deja ahí fijo? Sí, se deja fijo. El abdomen tiene una cavidad virtual que se llama la cavidad peritoneal, que es 2 membranas peritoneales, una que recubre la parte externa y una que recubre todos los órganos, intestino, hígado. Entre esas 2 membranas está la cavidad peritoneal y ahí que se coloca el catéter. ¿Y qué tiene el catéter? ¿Medicamento? No, el catéter se le infunde, se le conecta una bolsa con prácticamente una bolsa estéril, con agua, azúcar y electrolitos. Y lo que hace es que esa agua se pone en contacto con unos vasos capilares que están en la membrana y esos vasos capilares hacen lo que se llama la difusión. La difusión simplemente es tomar 2 espacios separados por una membranita que tienen la capacidad de pasar solutos y, por ejemplo, si yo tengo en esta habitación más soluto que aquí, de más va a ir a menos. Entonces, el paciente tiene la creatinina, el tóxico y todo demás. El líquido no tiene nada de eso. Entonces, todos esos tóxicos van para afuera. Y para adentro va el líquido. El líquido limpio. Necesita. Es como una limpieza. ¿Y es molestoso para el paciente o no? Después que ya está colocado este catéter, ¿no molesta? Es totalmente indoloro. Es indoloro. No causa ninguna molestia. Obviamente, ese paciente se evalúa y se chequea mensualmente con su nefrólogo de base. Y es bastante llevadero. Y la hemodiálisis, doctor, siempre se ha criticado, en el mundo médico he oído mucho la crítica, de que el paciente se convierte en una especie de esclavo de la hemodiálisis cuando su tratamiento ideal es el trasplante renal. Correcto. ¿Nos puede un poquito ampliar eso? Sí, realmente todo tipo de diálisis debe ser temporal. Debe ser temporal. Obviamente no todos los pacientes son candidatos a trasplante, porque eso va a depender de varios factores que se evalúan al pensar en un trasplante,
Pero ciertamente la hemodiálisis, como la diálisis peritoneal, es un estilo de vida. O sea, tenemos que adaptarlo a nuestra vida. Porque un paciente que tiene que hacerse este tratamiento 3 veces por Sí, semana, ¿verdad, depende doctor? del tratamiento. Depende del tratamiento. Porque tenemos que filtrar la sangre. Exactamente. Si no filtramos la sangre, el cuerpo se debilita bastante y puede desarrollar complicaciones que son múltiples. ¿Puede morir el paciente? Puede morir el paciente. Doctor, un paciente ya en este nivel de cronicidad de que necesita la diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿por qué no puede tomar agua? Realmente, O ya sí pueden tomar agua, porque antes veíamos drástico que no podían consumir líquido y esas cosas. O sea, ¿eso ha variado, doctor? Realmente es individualizado la ingesta de agua. Realmente no es que no pueden tomar en lo absoluto, sino hay que restringir bastante los líquidos. No es como antes de entrar a diálisis, que es más o menos más liberal. En este caso, no tanto los líquidos, sino la sal, otra vez, volvemos a la sal. Volviendo a la sal. La sal produce edema y produce retención de líquido. Y si yo bebo líquido y como mal, como alto en sal, voy a retener líquido, y esos pacientes de diálisis tienden a ganar mucho peso. Como no orinan, o sea, hay pacientes que orinan poquito, que se llama cuando tienen función renal residual, que es lo ideal, que continúen orinando algo. Pero hay pacientes que pierden esa capacidad. Entonces, imagínense, todo lo que uno ingiere, líquido y sólido, se retiene en el cuerpo. Exacto. Y los pacientes, por ejemplo, se hemodializan 3 veces por semana, interdiario, lunes, miércoles y viernes. Hay pacientes que si no restringimos los líquidos y la sal, de lunes a miércoles ganan 10 libras. Wow. Y a veces hasta más. Entonces, una diálisis el cuerpo no lo podemos someter a una salida de líquido tan grande, porque causamos daños cardíacos. Los pacientes pueden tener infartos, arritmias y también contracturas musculares, los famosos calambres. Un paciente que yo le saque 10 libras de agua, obviamente le va a dar mucha sintomatología. Entonces, eso es lo que nos enfatizamos para mantener su salud cardiovascular y para poder llevar una diálisis más efectiva. Con respecto al trasplante. Al trasplante, tema, vamos a decir, en boga, sumamente importante. El INCOR recientemente designó al doctor José Juan Castillo como nuevo director del INCOR. Y se han hecho varias campañas durante los últimos años incentivando la donación. Como país tenemos una estadística de aproximadamente 5.000 pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Que esos 5.000 pacientes pudieran ser trasplantados, pero necesitamos un sistema de donación, ya sea donación viva, cualquiera de nosotros, saludable, que decidamos donar un riñón, que es perfectamente normal. O sea, una persona que califica para ser donante es una persona sana. Exacto, puede donarlo o quedarse viviendo con un solo riñón y no pasaría nada. Doctor, vamos a pedirle un permisito. Cuando regresemos vamos a seguir abordando este tema del trasplante renal, que es tan importante para superar todas estas estadísticas que tenemos. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Estamos hablando sobre la importancia de la donación en República Dominicana, tomando en cuenta la gran cantidad de pacientes que tenemos que necesitan de trasplante renal y de otros órganos, pero en este momento estamos hablando con el doctor Ronald Valdés, que es nefrólogo del trasplante renal. Doctor, usted dice que aquí hay alrededor de 5.000 pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, y de esos, ¿cuántos trasplantes deberíamos hacer al año aquí en República Dominicana para ir superando? Bueno, la mayor cantidad posible. Realmente ya el país se ha dotado de varios centros de trasplante, como CEDIMAT, es un centro de trasplante. Tenemos ya 4 centros de trasplante a nivel nacional. Ya incluso en el Cibao se han capacitado para hacer trasplantes, o sea que opciones hay.
el problema sería la donación. Como país... Es el talón de Aquiles. Es el talón de Aquiles, realmente, porque esos son los órganos que vamos a utilizar. ¿Cuántos trasplantes se hacen al año más o menos aquí? La última estadística que vi, se han realizado en este año 82 trasplantes. En todo el país. Que es una cifra buena. No está tan mal. Para un país tan pequeño, vamos a decir, como nosotros, pero pudiera ser mejor. No queremos ser catastróficos. ¿Y está cubierto por la Seguridad Social? Está cubierto por la Seguridad Social. Afortunadamente. El plan básico, incluso está cubierto eso. Pero un país, por ejemplo, no todo tiene que ser donación viva. El donante vivo es el más valioso, vamos a decir. Esa es mi siguiente pregunta, justamente. Pero la donación cadavérica también se puede utilizar. Incentivar y es la donación, sí, exactamente. Realmente... Debería ser cadavérica la mayoría de los casos. Sería lo ideal. Sería lo ideal, exactamente. Pero el sistema y quizás las creencias y algunos otros tabúes. Y que no se ha trabajado en esa educación aquí mucho, o sea, como debería haberse trabajado también. Sí, yo quería justamente, esa era la pregunta que iba a hacer, que usted se adelantó, pero quisiera que profundizáramos. Hace un tiempecito estuvieron en Sedimar, justamente unos médicos del hospital, creo que alemán, argentino. Y hablaban de trasplante, ellos son expertos en trasplante mucho, y ellos hablaban de la importancia de que sea eso que dice Doris, donación cadavérica, porque tú, aunque tú no vas a matar a la persona viva, tú le estás quitando un órgano. Sí. Y ellos hablaban de la necesidad de que se incentive eso. Doctor, ¿cómo hacer desde su experiencia, que decía que está formado en Estados Unidos, para incentivar la donación que sea de cadáveres, justamente? Bueno, partiendo de que aquí hay tantos accidentes de tránsito. Sí, hay diferentes formas de incentivarlo. Una sería educando a los pacientes, a la población general, de la seguridad y de que no es que vamos a cogerle los órganos a una persona que está falleciendo, sino es una donación cadavérica, es ya cuando hay esa muerte cerebral. Tiene muerte cerebral confirmada. Exacto. Y ese paciente se le aborda a los familiares sobre la donación, si el paciente fue o quiso ser donante alguna vez en su vida. Hay otros países de primer mundo, vamos a decir, como España como Chile, que son países que por ley tienen que todo el mundo que fallezca es donante. Automáticamente. O sea, que no es voluntario, no que tú firmas y dices, sí, yo quiero ser. Lo voluntario es lo contrario. Tú tienes que ir a hacer un papeleo de que no quiere donar. Sí. Y realmente tiene sentido. Pero es interesante esa experiencia. Sí, tiene sentido porque realmente, ¿qué nosotros hacemos cuando fallecemos llevándonos todos nuestros órganos? Una sola persona puede donar 2 pulmones, o sea, los 2 pulmones, corazón, piel, intestino, 2 riñones, córnea. Aquí hubo una campaña bonita, doctor, hace un tiempo con el doctor, la fundación del doctor Vaquero, ¿te acuerdas, Doris? Es justamente de qué hacemos llevándonos esos órganos. Pero implica educación. 15 personas con una. Exactamente, le salva la vida a otras personas. Sí, es conciencia, yo creo que trabajar un poquito más en esa educación. Doctor, ya en los últimos minutitos que nos quedan, ¿cuáles novedades tiene Sedimat en materia de nefrología? Bueno, nosotros actualmente estamos finalizando, ya pronto vamos a inaugurar el departamento de nefrología y urología, que trabajamos en conjunto. Sí, porque son médicos afines, ¿no? Sí, somos los dos médicos de los riñones, uno en la parte quirúrgica y uno en la parte clínica. Y somos vecinos. ¿El clínico es el nefrólogo? El nefrólogo es el clínico y el urólogo es el quirúrgico. Entonces, remodelamos el área, tenemos más opciones de consulta, tenemos una unidad totalmente renovada donde triplicamos la disponibilidad. ¿Qué capacidad tiene? Teníamos 13 sillones de diálisis, ahora tenemos 37. ¡Wow! Lo duplicaron prácticamente. Sí. Estamos incentivando también la unidad de trasplante, porque no solamente captamos a pacientes de hemodiálisis, sino a esos mismos pacientes. Darle esa solución final.
solucionarlo, como usted dice, y trasplantarlos. Que eso ¿Y tienen cobertura de la Seguridad Social, por ejemplo, para la diálisis? No recuerdo, Doris, si tiene cobertura. La diálisis y el trasplante están cubiertos. Incluso ya cubre al donante también, que antes no lo cubría, la gente tenía que cubrir esa parte. Sí, ya lo incluye. La nueva resolución, que es las 533, del Consejo, aumentó la cobertura del trasplante a 3.5 millones, creo que es, donde exactamente cubre el donante y cubre todo el proceso de trasplante, del pre-trasplante hasta el post-trasplante. Es una ventaja. Es una ventaja grandísima. Doctor, hablando del trasplante, primero por supuesto que es así la lógica, primero se saca el órgano y que el mismo equipo médico se encarga de terminar con ese paciente, es una curiosidad, determinar con ese paciente al que se le extrajo, si se puede decir, el órgano y después entonces pasan al otro paciente. No, se hace simultáneo. Simultáneamente. Si es donación viva y cadavérica también, se hace simultáneo. Son dos equipos entonces médicos. Y en Sedima lo hacemos en un quirófano conjunto, donde al mismo tiempo que se está extrayendo el órgano, se está implantando inmediatamente. Y la donación cadavérica sucede un poquito más lento, pero en menos de 24 horas. ¿Y ese donante vivo se queda ingresado ahí hasta que se recupera? Sí, usualmente 24, 48 horas, porque es una cirugía bastante sencilla y la recuperación del donante es casi inmediata, porque volvemos a decir, es un paciente sano. Exactamente. O sea, no estamos haciéndole una cirugía mayor. Bueno. Y sale bastante bien. Doctor, la verdad que sumamente agradecidas estamos nosotros por esta conversación tan importante y sobre todo con ese componente educativo tan alto que nos gusta, porque la gente, eso es lo que requiere, educación. No hay atención primaria en el país organizada. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Y a ustedes muchísimas gracias. Si no pudo sintonizarnos en el canal Teleradio América, entonces el canal de YouTube 2x3 en Salud y todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con una entrevista igual de interesante.